Muy buenos días a todo el público presente, sector judicial, litigantes, en general, también para los que nos escuchan y ven por el sistema virtual de las videoconferencias. La idea y lo que se me ha asignado pues es hablar del tema de la sentencia. La sentencia en esta nueva ley y pues con los cambios que tenemos que encarar, operativizar y que también quienes se dedican a la función de la abogacía pues van a encontrar algunas particularidades y entonces es tratar un poco acerca de ese tema. En primer lugar, cuando hablamos de sentencia, siguiendo al tratadista uruguayo Couture, estamos hablando en el sentido de una doble acepción. Vamos a hablar de un acto y hecho jurídico a la vez, y también estamos hablando en otro extremo de lo que es un texto que tiene cierta ritualidades, cierta validez y que es el respaldo de ese acto decisorio. En el primer camino, de la primera acepción, vamos a ver que la sentencia sí es un hecho jurídico desde el punto de vista de que tiene efectos en el mundo real, acaece, tiene un dictado, incluso hay jurisdicciones en las que es muy importante que ese hecho jurídico se produzca de otra manera, puede tener incidencia sobre lo que es la validez del fallo, ¿verdad? Los laudos, asuntos laborales, asuntos contenciosos administrativos. En materia civil ya vamos a ver algunos de los matices que vienen ahora con la reforma, que yo diría tienen bastante factor positivo. También la sentencia puede ser vista como acto jurídico, es la decisión sobre un punto particular que toman esos agentes jurisdiccionales, juez, magistrado, etcétera. En la otra vertiente les hablaba de que también es un texto, ¿verdad? Un texto que redunda en la seguridad jurídica. Esto también tiene unas situaciones especiales que ahora en este código van a tener connotaciones diferentes con el principio de publicidad y vamos a empezar a hablar un poco más de eso. Antes de todo ello me gustaría que se ubiquen en el caso más voluminoso, más complicado, más enredado que ustedes hayan tenido, ese que realmente es difícil de encarar, de enfrentar y pensar en la posibilidad de tener que dictaminar una decisión de manera instantánea. Creo que es algo complicado, difícil. La idea con este código es dar un espacio para que haya suficiente reflexión, para que ese fallo quede bien sustanciado por el lado y la cara de los funcionarios judiciales. Por el lado del sector litigante es también abrir una posibilidad a que pueda haber más estudio, más análisis con más calma y vamos a empezar a ver todas esas situaciones. Les hablaba de ese hipotético, de pensar en ese caso difícil y bueno, cómo debe ser la emisión de esa sentencia, si debe ser algo totalmente oral, verbalizado o debe ser escrita. Bueno, pues creo que el código toma una posición bastante ecléctica, la podemos encontrar ya en las reglas que están en el artículo 60, en el 61 y aquí según lo que se expone pues les hablaba de que hay cierta complejidad cualitativa, cuantitativa en algunos casos, pueda que otros no tengan ese calibre y el punto a decidir es un punto simple que no requiere una elaboración tan particular y profunda, ¿verdad? Interesa también la regla de la concentración de los actos procesales, ¿verdad? Que es en el menor número de actuaciones que se logre obtener un resultado, ¿verdad? Eso propende a la eficiencia. Un mejor aprovechamiento del tiempo efectivo de la persona juzgadora, las partes, los abogados litigantes y algo interesante que es la explicación directa en persona de la decisión del proceso a las partes. Para hacer todo esto se requiere haber desarrollado cierto tipo de destrezas, mucho sentido común, sentido práctico, respetar los derechos recursivos de las partes,
Y entonces lo que el legislador propugna en este caso, y tal vez con la sapiencia, la experiencia que han tenido los codificadores, es decantarse por un sistema en el que yo puedo escoger si yo dicto la sentencia oral, y esa sentencia oral va a quedar respaldada en un acta, grabación, y eso va a ser transcrito y así le va a llegar a el litigante para que la pueda analizar, combatir, reflexionar sobre ella, ver si en algunos aspectos pues le resultan de conformidad, ¿verdad? Se habla también que la lectura oral de una sentencia previamente digitada no cumple con la función de expresión oral. Cuando alguien escoge como funcionario naturalmente explicar su sentencia, decirla, apelar a la oralidad, entonces en ese caso lo que va a hacer es intentar hacer algo con naturalidad, ¿verdad? No es la llana yuxtaposición de palabra por palabra y de hacer la leída en el sentido de que no se va a ver como algo espontáneo, no va a ser algo explicado. Cuando pensamos en lo que es la sentencia, en la acepción que les decía como texto, el texto está sometido a muchos formulismos legales, ¿verdad? Hay unos requisitos para armarla y la idea es que en ese sentido convertir la sentencia en algo más cercano para el usuario, para la parte, para exponer nuestra propuesta a lo que está mostrado ahí como objeto del debate. Entonces lo que se trata es de flexibilizarse en la lectura, el avance de esa explicación y no hacer algo como totalmente rígido, ¿verdad? Vamos a hablar que cuando se va elaborando una sentencia puede llevar en parte de sus ingredientes precedentes judiciales, normativa. A veces también acordarse de todo eso, lograr compaginarlo, requeriría una gran capacidad para reunir mucha información, memorizar, expresarla, explicarla, eso es complicado. Entonces la idea básicamente es la posibilidad de dictar la oral, ir explicando, ir hablando poco a poco, dando sus alcances, el motivo de los razonamientos, y después el litigante la puede recibir notificada ya por medio de una transcripción. Eso le va a permitir también hacer su trabajo. Hay que tomar en cuenta también que las salas de audiencia también tienen un recargo, un uso, entonces eso me puede llevar en otra dirección. La otra dirección puede hacer que la sentencia, con ese criterio ecléctico, decida que no sea totalmente oral, sino haga un receso, y con ese receso yo tengo la posibilidad de dictarla en los 5 días siguientes, o si el asunto reviste mayor complejidad, en otros 15 días. Entonces eso igualmente abre el espacio, la posibilidad de articularla mejor, ¿verdad? Algo importante es el asunto referido a esa transcripción que según la ley va a ser necesaria cuando se dictó oral. Por ejemplo, yo puedo tomar un interdicto que tiene un punto posesorio sencillo: si la persona estaba legitimada, no lo estaba, si era la posesión momentánea y actual, algo así tal vez yo lo pueda decidir. Dicto la sentencia oral, decido el punto en cuestión, y entonces eso va a ser recabado por medios tecnológicos y posteriormente va a ser pasado a un respaldo escrito por seguridad jurídica, que es un principio muy importante. Eso que van a recibir las partes va a ser el insumo necesario para que a partir de ahí corran los plazos. Con esta nueva estructura jurisdiccional sabemos que tenemos juzgados civiles que van a conocer lo que no sea ordinarios de mayor cuantía, y también vamos a tener tribunal colegiado que va a conocer los ordinarios de mayor cuantía y los inestimables. Entonces eso va a variar los plazos en que los litigantes puedan ejercer su derecho a recurrir. Los 3 días con los autos, como les narraba la compañera, o los 5 días para los ordinarios de menor cuantía y los demás sumarios, o bien los 15 días para la casación, que va a tener los ordinarios de mayor cuantía.
Quería destacar y retomar el asunto de la bimodalidad. Vemos las ventajas que tiene, la posibilidad de que no sea esta situación que tal vez empezó en los inicios de otros protocolos de oralidad, en donde se tenía que concluir un por tanto, y a partir de ese por tanto a veces había que reacomodar todo lo demás, complicando la situación y pudiendo hacer que el juez incurriera en un riesgo, ¿verdad?, de incongruencia o el de atentar contra un principio que es crucial con la sentencia, ¿verdad?, que es su inmutabilidad. Entonces, lo que yo tengo en el por tanto debe ser conforme con lo que yo desarrollé hacia atrás. Esta bimodalidad hace que se respete esa posibilidad de que la sentencia esté bien estructurada, de que haya sido dictada con el razonamiento debido. Sabemos que ahora el fallo no se concibe como un simple silogismo, donde yo solo tomo la premisa mayor y la derivo a premisas menores y ahí saco conclusiones. No es así de mecánico. Van incluidas las valoraciones del juzgador, de alguna parte no solo sus operaciones intelectuales, sino también morales, en el sentido de escogencia de las normas que va a aplicar. El juez es quien conoce el derecho, como dice el aforismo, dentro de los límites que se le ha marcado en lo que es objeto de debate en la causa petendi, de hechos, pretensión. Y ahí, en esa escogencia de las normas a aplicar, parece que hay un momento valorativo, ¿verdad? Igual en las formas en donde él pone su impronta personal, cómo construye los hechos probados, en todas las valoraciones que pudiera arrojarle el elaborar la sentencia judicial. Les decía que igual esa sentencia oral debe digitarse, entregarse a las partes, y a partir de ahí va esa oportunidad de recurrir y de analizar. Eso es un cambio crucial, muy importante en nuestro sistema. Creo que el hecho de que la sentencia ahora tenga esa previsión expresa realmente es un alivio a los que tenemos algún grado de contacto con estos asuntos civiles. Generalmente lo que se conoce, lo que se tiene que fallar en esta materia suele ser muy, muy documental. La cantidad de información, las citas de asientos, las cuestiones relativas también a diversas relaciones jurídicas que pueden integrar una causa, ¿verdad?, de un sinnúmero de fincas que se ven afectadas como una relación real a discutir, hasta contrataciones con montones de facturas, con mucha densidad para resolver. Entonces creo que esto nos da nuestro espacio para articular mejor, para tener esa mejorada capacidad analítica y constructiva de un fallo que muchas veces tiene que ser detallado en la correspondencia de lo que se tiene por acreditado, en lo que se va a desarrollar y finalmente en lo que tiene que sentenciarse, ¿verdad? Entonces el código ahora da ese espacio diferente y lo tiene reglado, y eso es un cambio positivo. Recordar que igualmente el marco de discrecionalidad para el juzgador es totalmente reglado. Hay algunas cuestiones en las que pues sí uno puede resolver más de oficio, más allá de lo alegado y lo pedido, ¿verdad? Hablamos de los asuntos de costas, la variabilidad de las especies interdictales, lo relativo a los daños derivados de una ejecución imposible de una sentencia, el instituto que era antes la caducidad, la deserción, que ahora es la caducidad, y igual las restantes especies que sancionan la inactividad, ¿verdad? Eso en cuanto al marco de lo que uno pudiera pues hacer de pronunciamientos oficiosos. En lo demás está uno sujeto, como siempre lo ha sido, y es un deber de congruencia en la construcción del fallo. La sentencia judicial y su estructura.
Vamos a relacionar esto con pues la elaboración de un trozo. Un trozo va a tener introducción, va a tener su desarrollo y va a tener conclusión. ¿Cuál es la parte que ahora este código propone con alguna diferencia y que en particular a mí me llame la atención y que salga un poco de la tónica de lo que se ha venido haciendo y conociendo con la legislación de 1989? Pues bueno, particularmente lo que ya les he indicado bastante, ¿verdad? De la emisión de la sentencia, esa bimodalidad de que yo puedo escoger hacerla oral y luego se respalda, o puedo escoger hacerla escrita de una vez con todo su desarrollo, y algo en la parte considerativa. Esta es como una novedad. Yo empiezo a elaborar un fallo, su introducción, ¿verdad? Va a llevar el encabezamiento, las partes, sus apoderados. Vamos a seguir con lo que está a discutirse, que va en la parte de los resultandos. Y aquí vamos a llegar a donde está el cimiento de todo el edificio que representa la sentencia, los hechos probados. Ahora el legislador nos pone algo diferente, que es expresar los criterios de apreciación y elementos respecto de los elementos con los que uno construye los hechos probados. Esta parte es diferente. Yo construía o elaboraba una sentencia antes y puedo tener por probado que en fecha tal alguien adquirió el inmueble por negocio de compraventa con tal y tal y tal y tal. Entre paréntesis ponía unos elementos, ¿verdad? Y nada más bastaba con citarlos y tal vez yo los analizaba más adelante si tenían algún peso en lo que íbamos a decidir. Ahora pareciera que el legislador nos pide desde ese momento de cimentar la posibilidad de tener que dar una explicación, una elaboración un poco más amplia de por qué esos elementos probatorios que estamos escogiendo ahí para los hechos probados tienen que ser relevantes, porque yo les doy un peso, y esto se me va pareciendo más a esa necesidad de publicitar la actuación judicial, los motivos que me están llevando a mí a alcanzar convicción, a romper un poco esa rigidez que tenía el texto mera y netamente escrito, ¿verdad? Las ritualidades de la sentencia, sino a que sea una sentencia que sea más explicada, que se defienda más por sí mismo, esa elaboración, el razonamiento de cada hecho. Entonces, para esa adquisición del inmueble yo voy a tener que decir por qué me resulta más convincente el documento de imagen digitalizada tal, en contraste con otro que haya tenido importancia y haya sido tal vez mencionado. Creo que así en mi forma de ver las cosas, eso no obstará para que también en otra parte considerativa, más allá donde yo hago el análisis, voy a resolver excepciones, acoger pretensiones o rechazar algunas, siempre deba seguir abundando en ese examen, en ese desarrollo, en analizar ese medio probatorio, en seguir expandiéndome en explicaciones, y ya es lo que es el fundamento del ejercicio de una judicatura democrática, ¿verdad? Que es la fundamentación, la motivación. Me llama la atención ese hecho diferente de la parte considerativa. En ese sector hay que extenderse, romper un poco la rigidez, y muy probablemente si yo voy a dictar una sentencia oral, creo que la explicación debe ser más verbalizada, más amplia, ahondar más y explotar mucho este punto. En alzada, en lo que uno conoce, cuando a uno le toca revisar una sentencia que tiene unos hechos probados muy débiles, escuetos, de pocos elementos, de débil construcción, generalmente ese fallo va a estar en riesgo. Me imagino que los litigantes también acuciosamente ven eso, y las posibilidades de supervivencia de un fallo
mejoran dramáticamente cuando los hechos probados están muy bien construidos. Entonces me parece esto a destacar, que es un éxito, una exigencia y un deber funcional que impone prácticamente el codificador en este nuevo desarrollo, ¿verdad? La parte dispositiva, creo que eso se mantiene muy similar, ¿verdad? Sabemos que en esta materia hay una variedad de posibles incidentes que son propios del fallo, los de documentos extemporáneos, los de hechos nuevos, otros que tal vez se menciona ahí por residualidad que no hayan sido resueltos antes. Eso también va a meritar un pronunciamiento, una repercusión. Sabemos también que por el asunto de la conexidad, aquí normalmente vamos a conocer casos en los que se presenta también la contrademanda. Entonces creo que en eso no nos salimos de la tónica que teníamos con el código anterior, ¿verdad? Siempre se va a requerir hablar de la demanda, contestación, la manera en que se traba esa litis y la posibilidad de que haya la contrademanda y también una réplica, y eso va a tener repercusiones a la hora de ir elaborando el fallo, ¿verdad? En cuanto a considerandos. En la sentencia de segunda instancia y la casacional hay un aspecto que también, como una innovación, es totalmente diferente, me llama la atención. Cuando se acusa que el fallo causa un quebranto a la ley por motivos de índole improcedendo, procesales, ahora el legislador da una posibilidad diferente que antes no la tenía. Y es que si el fallo le faltó algún grado de motivación o se salió un poco del deber de congruencia, está la posibilidad de que el superior intente subsanar eso, esa posible nulidad, y en el lugar de causar la nulidad y ordenar un reenvío para que todo se tenga que sustanciar, él mismo pueda decidirlo y poner orden a un punto, ¿verdad? Un ejemplo, que no se hayan concedido intereses o que se hayan concedido a un tipo muy diferente al pedido. Ahí pudiera haber un grado de incongruencia, y tal vez si eso no se resolvió, es factible de que o no se motivó el porqué de una escogencia de una tasa de interés en algún asunto para conseguir la readecuación del fallo en cuanto a ese accesorio, que tal vez el superior pueda subsanar eso, ¿verdad? Sin necesidad de tener que anularlo. Está previsto para las reglas casacionales, pero pareciera que tiene alguna interpolación para la actividad también que pueda hacer el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Conociendo asuntos de menor cuantía de manera unipersonal, o también para los que conoce de ordinarios y sumarios de menor cuantía. Entonces esto es algo diferente, que busca y evita el atraso, la causación de nulidades, y busca la concentración y la celeridad. La regulación con este nuevo código, pues creo que ahora es más elaborada. Si hablamos del contenido posible de los fallos, se mantienen los extremos económicos determinables en dinero. Tal vez como innovación, si no me falla la memoria, el 140 del nuevo Código Procesal Civil, ¿verdad?, pone ahora la posibilidad de hacer un reajuste, de readecuar el capital concedido en las sentencias, ¿verdad?, con unas formas de readecuación con la tasa prime o la que resulte atinente según el tipo de moneda extranjera que haya, o con un índice de precios al consumidor. Entonces esa cuestión del valorismo es algo distinto, que en sentencia puede proceder y que puede tener interés, ¿verdad?, con la depreciación monetaria y con todas las situaciones que puedan venir ahora en el planteamiento macroeconómico del país a futuro. Creo que hay un éxito y un acierto en regular eso de esa manera expresa. Las condenas en abstracto, creo que eso sigue. Esto de las condenas en abstracto también a mí
Me llama la atención la posibilidad que se dio de la bimodalidad de la sentencia, que yo puedo escoger si la hago oral y luego se plasma por escrito, o si no, en la que yo la dicto completamente con tiempo y reflexión en el respaldo del texto. Me llama la atención por lo siguiente: las condenas en abstracto no generan la justicia pronta y cumplida, consumen tiempo, tiempo humano, recurso económico, a veces, si las bases para plantear, para que luego se plantee la liquidación y se ejecute no son claras, me parece que el hecho de que el juez tenga la oportunidad de tener ese respiro y tratar de fallarlo de una vez concretando, cumple ese mandato del 41 de la Carta Magna, y entonces es otra medida más que previene la posibilidad de que se dilate más en una solución, ¿verdad? Por toda la fisiología y tardanza del proceso y la ejecución. Las condenas periódicas, me disculpan. Las condenas periódicas también fueron tratadas ahí, ¿verdad? Que es en asuntos con rentas, indemnizaciones, todo eso tiene su propia regulación en este momento. Y siguiendo con los contenidos especiales, también se mantiene la regulación sobre liquidación, rendición de cuentas. Son procesos donde yo dejo un mandatario o alguien está haciendo una administración de bienes y tiene que decir lo que hizo y explicarse, ¿verdad? Con las pruebas debidas. Se regulan mejor las condenas de dar, las condenas de hacer. Creo que eso se mantiene. El asunto como novedoso con las condenas es el allanamiento, un instituto que en otras oportunidades se tratará. El otorgamiento de escritura igual sigue con claridad y esa se mantiene, ¿verdad? Una novedad es hablar más propiamente de los extremos de ejecución imposible. En la legislación de fondo, en el artículo 832 del Código Civil se habla de que las obligaciones que no pueden ser cumplidas pues se resuelven y se reconvierten a daños y perjuicios. Entonces, en este caso creo que aquí hay repercusión a nivel adjetivo de esa forma de reconvertirlo de una vez, ¿verdad? Hablábamos de la posibilidad de actividad oficiosa del juzgador. Bueno, pareciera que aquí aparece esa posibilidad. Respecto de la parte dispositiva, la compañera les había hablado de relativo a las formas en que una sentencia ahora yo puedo, dentro del marco de la inmutabilidad del fallo, pedir que se aclare, que se adicione. Desaparece como tal en esta legislación lo que era el recurso de adición y aclaración, ahora es una solicitud. Errores materiales, errores de cálculo, todo eso es corregible en cualquier tiempo, y expresamente se habla de que incluso cuando el asunto ha quedado firme y pasa a ejecución y arrastró ese error, ¿verdad? Y finalmente, tratar un poco lo de la cosa juzgada. Hay un tipo de sentencia de la que tal vez no se ha hablado mucho, si tiene una diferencia, ¿verdad? Que es el caso de las demandas improponibles. Puede quedar abarcada aquí la cosa juzgada si no se hizo valer antes. Ese es un fallo que aspira a que se respete bastante esa inmediación relativa, a que todos los integrantes del tribunal colegiado o en sí el juzgado puedan conocer de todos los alegatos, los argumentos para declarar una demanda improponible, y ahí puede ir la situación de la cosa juzgada, ¿verdad? Como una posibilidad de análisis también para sentenciar y acabar un asunto judicial. Bien. Entonces, de mi parte, esa es la intervención.